que demos en el repaso también les sea útil. Así que la grabamos y la colgamos igual a la clase, así se trata de una clase de repaso. Aprovechamos el disparador de Agostina, que hizo una pregunta concreta. Ubiquemos el tema primero, porque siempre es bueno posicionarse, sobre todo cuando van a tener ahora el parcial, que son 50 preguntas y que van a estar muy mezcladas. Lo primero que yo les recomiendo es que traten de enfocarse en la consigna para saber de qué es lo que están hablando, o sea, cuál es el instituto que se está preguntando. El primer tema que nos plantea la compañera es un trabajador que se le invade el descanso. Estamos hablando de descanso, y nosotros no desarrollamos en extenso el instituto del descanso, pero sí lo vimos cuando vimos jornadas y a su vez lo vimos cuando vemos caducidades. En esos dos temas hemos analizado este tema del sábado a la tarde. ¿Por qué? Porque lo que explicamos es que trabajar un sábado a la tarde no implica automáticamente la existencia de horas extra. Esta fue la última clase, ¿se acuerdan sobre jornada? Porque definimos que la hora extra aparece recién después de las 48 horas, es decir, cuando se trabaja más allá de la jornada legal. Que yo trabaje el sábado a la tarde no necesariamente es que superes las 48, puede que haya hecho 44 hasta las 13, hago 4 más el sábado a la tarde, son 48. Lo que nace, sí o sí, si yo trabajo en mi descanso semanal, eso se llama descanso hebdomadario, que es el sábado a las 13 hasta el domingo a las 24, es mi derecho a un franco compensatorio. Es decir, el empleador debe darme en la semana inmediata posterior, sí o sí, un descanso que sea equiparable a lo que invadió de mi... sí, ahora voy, Elsa. Sí o sí un descanso que sea equivalente a lo que se me invadió del descanso semanal. Vamos con la pregunta concreta. Sábado a la tarde trabajé. ¿Qué tiene que ocurrir? En la semana inmediata posterior el empleador debe darme un descanso de mediodía. Ahora, si el empleador no me da el descanso en esa primera semana inmediata posterior, en la segunda semana, yo trabajador, me lo tomo, me lo puedo tomar, le aviso 24 horas antes, me lo tomo, y ahí aparece el recargo del 100%. Por eso es que cuando, creo que Agostina fue la que nos hizo la pregunta, decía, no, momento. Una cosa es, si el sistema funciona, vos en la semana inmediata posterior, el empleador te da la compensación del descanso, ya está, se acabó, no hay penalidad, no hay nada. Vos trabajaste el sábado a la tarde y te dice el miércoles a la tarde no vengas porque te compenso el descanso. Listo, se da por terminado el problema. Ahora, si no te lo da en esa semana inmediata posterior, en la semana siguiente, vos trabajador te lo podés tomar y a su vez aparece una penalidad que no es horas extra, es una penalidad, es una sanción por no habértelo dado cuando debía, la sanción equivale a que lo vas a cobrar con un recargo del 100%. Así funciona el sistema de franco compensatorio. Lo que vimos, para cerrar el ciclo, es que si no me lo tomo en esa segunda semana, caduca mi derecho a gozarlo. Ahí aparece recién la caducidad. Profe, Un segundo, Tomás, que tengo a Aldana, me bueno, parece. La respuesta correcta era que correspondía solo el franco compensatorio, pero las horas de trabajo del sábado a la tarde se pagan extra. Bueno, Luisa vuelve con el tema de las extras. Recuerden que en la clase pasada explicamos y fuimos bastante categóricos con esto. Para saber si hay derecho a horas extras o no, en la legislación argentina lo que debo ver es si he trabajado más allá de la jornada legal o no. La jornada legal dijimos que es de 8 horas diarias, como máximo 9, porque el decreto reglamentario permite trabajar una hora más por día, o de 48 horas semanales. Es decir, que solo aparece mi derecho a las horas extra si trabajé más de 9 o si trabajé más de 48. Que yo trabaje un sábado a la tarde no implica per se que haya hora extra, porque puede que yo haya trabajado hasta el sábado a las 13 44 horas y el sábado a la tarde hago 4 horas más, con lo cual llego a las 48. Cumplo con el total de la jornada semanal, por lo tanto no hay horas extra. Técnicamente hay algunos convenios colectivos que sí lo reconocen, pero estamos hablando de lo que dice la ley 11.544 de jornada y la ley contrato de trabajo. No hay horas extras, pero sí hay derecho al franco compensatorio, es decir, a que me den el descanso que no me pude tomar el sábado a la tarde. Sí, Aldana. Bueno, están refiriéndose, veo que están enfocados en la pregunta del parcial. Todos rondan alrededor de esas 5 preguntas.
Imagínense cuando tengamos las 50 lo que van a ser las 50 dudas y preguntas, pero está bueno que aparezca el disparador. Claramente, la pregunta del parcial no involucraba las horas extras, no las involucraba para nada, porque si no tendría que haber dicho que superaba las 48 horas semanales. Tenía que ver con el franco compensatorio, que insisto, es parte del instituto de descanso que no hemos desarrollado en extenso, pero esto que decía la pregunta sí lo hemos visto porque lo vimos en jornada y lo vimos en caducidad. Apuntaba ahí la pregunta, no involucraba horas extras, no decía nada que hubiese superado las 48 horas, sino que estaba hablando del descanso, pura y exclusivamente. Perdón, lo corté y no lo dejé que me preguntara, no sé si Matías o alguno estaba por preguntarme. Escucho. Bueno, se ofendió el que me iba a preguntar y ahora no me pregunta. Vamos, ¿quién era? No, profe, era la duda de la respuesta correcta, entonces la A. Ok. Claro, Okay. sí. Sí, yo había entendido que si trabajaba sábado a la tarde, yo lo había comprendido así de la clase anterior, pero está bien la aclaración porque lo entendí mal. Es decir, yo pensaba que trabajaba el sábado a la tarde, aparte del franco compensatorio la semana siguiente, sí o sí era hora extra. Es decir, se le pagaba, pero bueno, lo entendí mal, profe. No, está, para eso está y para eso es la clase justamente esta previa al parcial, para sacarnos todas las dudas. Así que ninguna corrección que yo haga implica que ustedes no entendieron bien, sino que el tema no se dio claramente. Por eso es importante, cuando el tema no quedó claro, vuelvan a preguntar y le busquemos la vuelta. Es que bueno, Cata, se darán cuenta que cuando uno arma un parcial de opción múltiple, justamente lo que busca es explotar la confusión, es que las preguntas tengan alguna posibilidad de ser una u otra, porque si no directamente el examen de opción múltiple se convierte en ridículo. Si yo pongo una sola que claramente es la posibilidad y las otras son absurdas, no va a servir para lo que el parcial tiene como objetivo, que es procurar repasar entre todos los temas y ver si han quedado dudas o no. Una ventaja que tiene, que vamos a ver cuán aprovechable es para nosotros el sistema de la plataforma, es que podemos fácilmente nosotros, los docentes, que vamos a ver de atrás todas las respuestas correctas y no, trabajar con estadísticas. Y si a mí en una estadística me indica que muy pocos contestaron de forma correcta una pregunta o dos o tres o las que sea, ahí hay que volver a reforzar y explicar el tema. Porque no es posible que 50 alumnos todos se equivoquen con la misma pregunta. Si se equivocan es o está mal formulada o el docente la ha explicado mal. Entonces, para eso también nos va a servir el sistema de la PEDCO para que nosotros podamos trabajar con estadística de la base de datos. Bien, más allá, ahora vuelvo al repaso de los temas. Permítanme 2 minutos sobre el sistema en sí. Todos lo que, me imagino que todos los que están, o la mayoría, ya lo hicieron y ya probaron y ya jugaron. ¿Tuvieron dificultad con ingresar? ¿Tuvieron dificultad con la opción? ¿Tuvieron dificultad con cerrar y mandar? ¿Hubo algún problema? Que es lo que me interesa. Bien. Gracias, Elsa, porque te vamos a tomar como la representante de todos, porque fuiste la única que dijiste yo no, profe. Profe, Nadie. es más, Sí, Agostina. si salías de la prueba esa y todavía te quedaba tiempo, te dejaba volver a entrar. Exactamente. Sí. Así que por ese lado estuvo todo bien. Sí, sí. Podés salir y podés, la dejás como pausada y después volvés y la retomás. Claro, bueno, ahí alguien dice, pero había que enviarlo. Repasemos un poco la mecánica, por más que parezca muy pava, para que no tengamos errores. Primero, el tiempo disponible desde que inicien es de 1 hora, pero el parcial va a estar habilitado 1 hora y media. ¿Por qué esa diferencia? Porque si alguien no comienza a las 4 y porque se demoró, porque tuvo un inconveniente, por lo que sea, y empieza luego,
tengan claro que va a tener una hora disponible, siempre y cuando empiece hasta las 4:30, porque si empieza después de las 4:30, el parcial a las 5:30 se va a cerrar para todos. Que se cierre implica que recién ahí nos informa los resultados a nosotros, y entiendo, ojalá que así sea, que a ustedes también los cuelga al resultado. La opción que estamos tomando y que vamos a tomar con el resultado es que ponga el porcentaje que tienen y la cantidad de preguntas correctas. Es decir, que estamos trabajando con un 70, por eso pedimos 35, les va a dar el porcentaje que han sacado y les va a decir la cantidad de respuestas correctas. No les va a decir cuáles son correctas y cuáles incorrectas. Vamos a trabajar luego del parcial en un repaso integral con las dudas que surjan y ahí nos vamos a sacar, pero no les va a dar una por una cuál correspondía. Esto porque le comentaba creo que a Agostina cuando recién nos conectamos al principio, esto porque lo que estamos procurando es trabajar con una base de datos importante de unas 150 preguntas, ahora tenemos unas 80 que vamos a seguir creando, para que después el sistema vaya aleatoriamente eligiendo las preguntas, entonces las vamos a corregir oralmente, pero no vamos a dar la respuesta en automático para que en las cursadas siguientes se puedan seguir usando preguntas similares. ¿Qué es lo que venimos haciendo desde hace años? Siempre se van cambiando preguntas, pero hay una estructura de los temas que se van repitiendo y como se llama. Entonces, comienzan, tienen una hora. Tienen tiempo de cuantas veces quieran cambiar la opción. No es que marcaron una y están al horno. No, marcan, desmarcan, van, vienen. Y fíjense que el mismo sistema les da un relojito con tiempo y a su vez le va diciendo cuáles están contestadas o no. Y cuando cierren, hace como un doble chequeo, cierran y después le pregunta si está seguro que quieren enviar. Una vez que envían, ya está, no hay retroceso. Pero como recién decía la compañera, si no han enviado aún y lo han pausado y salieron de PEDCO o lo que sea, o se pusieron a hacer otra cosa, pueden volver y retomarlo, no va a haber inconveniente. Acá pregunta Cata, yo por ejemplo lo hice desde el celular, ¿puedo salir y entrar a WhatsApp en caso de tener una duda para consultar sin que eso me cancele el parcial? Entiendo que sí, Cata, que no te lo va a cancelar, en la medida que vos vas a tener abierto, o sea, en PEDCO te va a quedar abierta la sesión del parcial. Vos vas a salir de PEDCO, después vas a volver a entrar a PEDCO y vas a continuar en donde lo dejaste. Sí, Mica, los resultados del simulacro deberían estar en 15 minutos más. Yo le puse un corte a las 16:30, creo, con lo cual a las 16:30, si estamos todavía aquí en Zoom, espero que sí, podríamos ver los resultados y ahí podríamos sacarnos eventualmente las dudas. El número de teléfono que dio, o mail, claro, sí, es el que figura cuando inicien en el simulacro, ese es mi teléfono, mi celular, y ese es mi mail. Así que vamos a verificarlo. No entendí qué me querías preguntar, Cata, pero 299-406-1750, sí, ese es mi teléfono, y con WhatsApp también, y mi mail, cataldi@cataldiabogados.com.ar. Para el parcial, voy a estar yo online por cualquier cosa. Para el recuperatorio, posiblemente esté Sergio o Maggie, porque yo justo ese día tengo que dar una charla, así que no voy a poder el 26. Pero sí, para el parcial voy a estar ahí atrás, sufriendo con ustedes, para que nos vaya bien. ¿Era eso, Cata? No entendí qué me preguntabas. Si el teléfono, sí, el número y el mail es el que puse ahí, que es el que corresponde. Bien. Usted. Escucho, Agostina. En las carpetas hay demasiados fallos. ¿Podrá decirnos más o menos cuáles son los importantes o los que entrarían en el parcial? Nunca es demasiado, al contrario, son pocos porque podríamos utilizar tratados. Hoy justo estoy en mi oficina, a ver, esa columna que está acá arriba, no la van a alcanzar a ver. Alcanzo a mostrar esta que está acá. Esto es un tratado de derecho laboral de 11 tomos de Ackerman, un único tratado. Con lo cual, vuelvo,
Si les hubiese dado ese tratado de 11 tomos sería mucho, pero unas carpetitas con unos fallos no es demasiado. De todos modos, te tomo la posta. A ver, temas importantes. En remuneración, insistí con los 3 fallos de la Corte. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sumas remunerativas y no remunerativas, Pérez con Disco, Díaz con Quilmes. Esos son los 3 fallos que hay que ver allí sí o sí. En despido discriminatorio, Álvarez con Cencosud, primer sentencia donde la Corte aplica la ley antidiscriminación. Ese también es un fallo importante que vimos. Sergio les puede haber dado algún fallo sobre responsabilidad solidaria. Me imagino que vieron el último fallo de la Cámara de Roca sobre solidaridad. En esta etapa no debes tener más de 10 fallos, Agostina. En el segundo tramo del cuatrimestre, prepárate porque hay unos 20 o 30 fallos, porque ahí aparecen todas las declaraciones de inconstitucionalidad en el ámbito del derecho sindical y todo lo que es ley de riesgo, que son leyes que tienen muchas declaraciones de inconstitucionalidad. Entonces, a tu pregunta, ¿es mucho material? No, es material complementario. El material que está en la carpeta que vamos a preguntar es en el que yo, en el caso mío, cuando yo les he dicho este tema, lean este fallo, este fallo y este fallo. No es que voy a preguntar algo que no di yo o que no hice hincapié y que lo puse en la carpeta así sotoboche como para ver si los engancho. No, para nada. Los fallos que he mencionado en las clases son pura y exclusivamente los que le van a preguntar. En la última clase dimos un fallo del Superior Tribunal de Río Negro sobre el tema de horas suplementarias. Hicimos mención, les di el artículo comentario de doctrina y está el fallo. Ese es un fallo que se podría eventualmente preguntar. Creo que no hice preguntas sobre ese fallo, pero sí se podría, me dieron una buena idea. Todavía tengo tiempo de cargar más preguntas. Gracias. Sí, no te quedaste muy contenta. Yo me imagino el gracias es como diciendo, no, sí, no me los enumerás bien, pero no vamos a preguntar fallos que no haya hecho yo o que no hayamos dicho con Sergio. Este fallo denle importancia porque la Corte dijo tal cosa. Es cierto que por ahí en las carpetas que pusimos, como el material es un material más amplio y es complementario y es porque a veces les engancha un tema y lo quieren leer, hay otros fallos, pero si no los hemos mencionado, no los vamos a preguntar. Y en esta parte de la materia, lo más importante que vimos de fallos de corte, por ejemplo, es el tema de remuneración. Esos 3 fallos, yo creo que en la opción de 5 que les di ya le puse 1, como para que, no me acuerdo si puse no, pero con disco, cuál, porque no tengo de memoria cuáles fueron las preguntas que incorporé al ejemplo, ¿no? Pero no hay mucho más, no hay tantos fallos de corte para ver. Después puede haber algún fallo plenario, no sé si Sergio les trabajó, me parece que vi que colgó algún fallo sobre el tema del trabajo, creo que la agravante de matrimonio para el trabajador varón, que siempre es un tema que le gusta, así que ahí sí un poco lo que Sergio les haya dado específicamente y lo habrá colgado en la plataforma. Bien. Leo, la verdad que no sabría decirte, porque no deberías tener superposición, porque nosotros tuvimos que cambiar la fecha de nuestro parcial, porque no se daba una semana de diferencia entre, creo que un penal que te había fijado ya una fecha de parcial. Entonces, si estás cumpliendo con los recaudos de ir en las cursadas del cuatrimestre, no deberías tener superposición de parcial de mismo horario. Y si ocurriera que te suban los 2 a la vez, sí, ahí ya no sabría cómo resolvértelo. Porque nosotros tuvimos que hacer un pedido específico a la facultad y agendar el día y la hora del parcial para evitar de que existieran estos inconvenientes con el resto de la cursada que sea complementaria. Sí. Sí, Camila, exactamente. Ese es el tercer gallego que vimos entre los fallos de la Corte. Pérez con Disco, Díaz con Quilmes y González con Polimar. Digo los 3 gallegos porque los 3 tienen apellidos españoles. Y González con Polimar, ya que estás, ¿te acordás de qué era, Camila?
No sé si estás con micrófono o si... ¿Alguien se acuerda de que era González con Polimat? Profe, soy Camila. ¿Puede ser que sea que se declaró la inconstitucionalidad de unos decretos? No me acuerdo cuáles eran. Bien. A Recuerden, y grandes aprovechamos, sí, ahí no vamos a preguntar el número del decreto, pero aprovechemos para repasar en una línea. Les di un articulito de doctrina que está muy bueno, que les recomendé sobre esto, que si lo leen son 2 páginas, y trata sobre cada uno de los 3 fallos de inconstitucionalidad de la Corte. El primero, que fue el emblemático, es Pérez Condisco. Recuerde que ese es el que declara la inconstitucionalidad del 103 bis, inciso C, de los famosos tickets canasta. Pérez Condisco no solo es importante por eso, sino porque fija el criterio rígido de cómo se interpreta el 95 de la OIT, y la Corte dice toda contraprestación que se reciba como consecuencia del contrato de trabajo debe ser entendida como remuneración. Y después aparecieron 2 problemas más. Por eso es la pregunta. González con Polimat y Díaz con Cervecería y Maltería Quilmes. González con Polimat es cronológicamente el segundo pronunciamiento de la Corte, donde se declara la inconstitucionalidad de los decretos dictados en el 2002, donde el Estado Nacional otorgó sumas de alcance general de incrementos como no remunerativos. Cuando llegan a la Corte por revisión, la Corte dice, no, si esas sumas, que son un incremento salarial, son dinerarias, implican, como dice el 95, una remuneración, por lo tanto, los decretos son declarados inconstitucionales en ese sentido y se entiende que los valores esos deben ser tomados como remuneración. Y el último, Díaz de Cervecería contra de Cervecería y Maltería Quilmes, lo que se discutió es si puedo, por acuerdo paritario de un convenio colectivo, incorporar sumas no remunerativas cuando pacto las nuevas escalas salariales, cosa que les dije se sigue haciendo. Más allá de que hay una resolución, hay un decreto que le prohíbe al Ministerio de Trabajo homologar acuerdos en ese sentido, pero el Ministerio lo sigue homologando. Y aquí la Corte lo que dice es, momento, por más que sea un acuerdo salarial paritario, no pueden las partes signatarias del convenio colectivo modificar los alcances de la ley. No pueden decir que esa suma que van a pagar es no remunerativa cuando esto cumple con los recaudos del 103. Por lo tanto, declara la invalidez de los acuerdos salariales que introducen las sumas no remunerativas. Esos son los 3 fallos de la Corte vinculados con este tema. Bien. Espero que haya quedado claro. Camila, cualquier cosa me pregunta. Chicos, de mecánica estaríamos entonces más o menos bien. La cosa funcionó, vamos a ver resultados y también les habrá servido para tener, los que no han cursado antes, una idea de por dónde vienen y cómo vienen las preguntas. Para el perfil de esas 5 preguntas es un muestreo, es un testeo. Tomé una de cada bloque, creo, de los bloques que ya tenemos armados. Es un testeo de cómo van a ser las otras 45 que faltan. No tengo preguntas nuevas. Bueno, eliminando ya la cuestión de mecánica, de dudas de parcial, de dudas de los temas dados, ¿qué dudas tienen? Más allá de que algunas fueron preguntando. ¿Qué otras dudas hay? Profe. Escucho, Agustín. Una duda que surgió hoy hablando con un compañero es el tema de los 8 minutos que se pueden llegar a restar. ¿Es cuando la jornada es mixta? Pura y exclusivamente, sí. Ah, ok, o sea, cuando la jornada es mixta, a las horas que corresponden a la noche, al horario nocturno, se le puede restar los 8 minutos o pagarlos. Bien, sí. Ah, ok. No sabía si era solo... Tomo la duda de Agostina y me quedo en ese tema un segundito, porque es un tema que a veces hace ruido. Primero, ubiquémonos, estamos hablando de jornada. Distintos tipos de jornada. Recuerdan que hablamos de la jornada legal, 8 o 48, jornada nocturna, 7 o 42, jornada insalubre, 6:36. Prohibición absoluta de horas extras en las insalubres. En las otras no hay prohibición absoluta de realizar horas extras. La jornada mixta, que es diurna y nocturna, tiene la característica de que
he realizado parte de la jornada durante la jornada diurna y parte la nocturna. Ahí la ley obliga a que yo a la hora nocturna o le sume 8 minutos más o trabaje 8 minutos menos. Es el empleador el que decide eso. Pero la pregunta de Agostina está bien en el sentido de que solo aparece esto de los 8 minutos si es mixta. Porque si es estrictamente nocturna, los 8 minutos no existen. La jornada es de 7 horas y punto. Y si trabajo más de 7 horas, hay horas extras. Esa es la resolución. Entonces, esta mezcla, esto que a veces les hace ruido de los 8 minutos aquí, como los 20 en la insalubre, solo aparece en la mixta. Bien. Denme un segundito porque tengo preguntas en el chat y voy aprovechando y las contesto. Propina. Marina, para que la propina sea remuneratoria, la ley contrato exige 2 requisitos. Que sea habitual y que no esté prohibida. Recuerden que les expliqué que en el convenio colectivo de gastronómico está prohibida. La propina todos sabemos que en un restaurante es habitual, pero no integra la remuneración porque el convenio colectivo la prohibió expresamente para que justamente no fuera remuneratoria. Entonces, para que la propina sea remuneración, tiene que ser habitual y no debe encontrarse prohibida. El ejemplo es el de los casinos, donde la propina está reglamentada como tal. Está permitida y es habitual. Cumple con los 2 requisitos y a su vez está regulada. Entonces ahí es remuneratoria. Micaela, si yo quiero cambiar la respuesta del parcial antes que el tiempo terminó, lo puedo hacer cuando quiera, Micaela. En la medida que no lo envíes, lo podés hacer en cualquier momento. No tenés ningún inconveniente. Solo te deja, solo te va a impedir una vez que vos ya le mandaste enviar. Lo cerraste y le pusiste enviar, es como que vos ya me lo diste a mí y te fuiste del aula. Que aún así en el aula capaz que te pegás la vuelta y yo te lo doy, pero aquí no hay vuelta, no podés volver al aula, digamos. Una vez que lo enviaste, lo mandaste. Ya están los resultados en la PERCO del simulacro, dice Matías, que está muy contento porque parece que aprobó. 4:30 fueron. A ver, Matías, ¿qué nos dice la PERCO? Tengo como 42 intentos, no sé, yo hice unos cuantos, así que no sé cuántos han sido los intentos míos. ¿Siguen ahí o ya se fueron todos? ¿Qué hicieron? ¿Se fueron todos a ver el resultado? Bien. Bien, yo lo tengo como calificaciones. Tengo algunos 80, 40, 20, 60. Tengo un 100 de... A ver. ¿Sí, me están escuchando o no? Lisandro, decime por Dios que me están escuchando, porque si no me parece que estoy hablando. Sí, profe, lo estamos escuchando. Sí, te estamos escuchando. Bien, Sí, bien, sí, bien. sí. Sí, tengo en silencio. No, ya sé, pero yo como no le saqué la imagen para poder ver la PERCO, no sabía si estaban ahí o no. Sí, pareciera que la cosa funcionó. Cristian Emanuel Burgos González lo tengo con 100, lo voy a mencionar porque me imagino que va a estar contento. Emanuel Cabrera con 80, tengo algún 20, un 40 que no voy a decir nada. Alexis Yadiuk con 100. Un 80, José María Galván. Otro 80, Brenda Mendoza. Unos cuantos 60 y 40 hay, ¿eh? Brenda Osorio Sosa, 80. Candela del Pilar, 80. María Belén Riquelme, 80. Janina Riquelme, 80. Jonathan Rivera, 80. Bueno, me imagino que esto que obviamente es la información general que yo tengo, ustedes la tendrán como información individual de cada uno. Estaba buscando otros 100. Tomás Soria, con otros 100. Muy bien. Y esos serían los únicos 100. El promedio general que me da es bastante pobretón, me da 54,33, así que no
no hemos estado muy bien en la práctica, pero entiendo que era una práctica de la mecánica y no de la respuesta, que varios deben haber contestado es profeso mal para evaluar si el sistema andaba. Y parece que sí, que anda porque ha tomado cantidad de respuestas mal efectuadas. Volvemos un segundito, perdón, con preguntas. Aldana, yo leyendo anoche me di cuenta que no me quedó muy clara la diferencia entre excluidos y exceptuados, y además te dijo que si bien la ley se decía que los trabajadores rurales y el servicio doméstico estaban excluidos, esto contaba con su propio estatuto que tenía incluso mejores reglamentaciones, por ende no están realmente excluidos. Entonces, si el parcial se pregunta si estos trabajadores están excluidos, la respuesta sería que no. Aldana, no voy a preguntar eso en el parcial, yo hice las preguntas justamente para no generar ningún tipo de confusión. Está perfecto lo que entendiste, pero sería una pregunta que tendría que tener muchas aclaraciones para que no se preste a la confusión. La ley 11.544 sigue poniendo como excluido a los trabajadores rurales y dice servicio doméstico, que ya no se llaman más así, son trabajadores de casas particulares. Eso es lo que sigue diciendo la ley, pero en la realidad no están excluidos porque esos estatutos los han incluido a la ley contrato, a la ley 11.544, también a la ley contrato de manera supletoria en todo lo que sea compatible, y tienen una regulación en el caso de rurales que es mejor, más beneficiosa que la 11.544. Antes, cuando los excluía, era porque estos trabajadores tenían una reglamentación muy perjudicial, que no estaban alcanzados a una jornada limitada. Pero no te preocupes que en el parcial hay preguntas, y esto lo digo muy en serio, hay preguntas que en un parcial de opción múltiple no se pueden hacer porque tienen que ver con criterio o con explicación. Entonces, en un oral, eso sí se puede hacer, porque ahí ustedes tienen la herramienta para decirme, no, mira, profe, vos me explicaste tal cosa, ok, esa es la idea. Pero en la opción múltiple es blanco, negro o azul, entonces no se va a incorporar. No sé si me dijiste algo más. Ah, bueno, sí, algo me habías preguntado. Excluidos y exceptuados. Excluidos, dijimos que si nos atenemos a lo que dice la ley sigue hablando que están excluidos los trabajadores rurales, los de servicio doméstico, y que no es así, que los empleados públicos serían en principio los únicos excluidos. Y exceptuados son los que no están alcanzados por el límite de la jornada, es decir, el famoso artículo 3, que fue reformado hace 10 años y que incorporó a los directores y gerentes, y en el inciso B tiene a los trabajadores de turno rotativos por equipos, que no es que no tengan límite de jornada, sino que el límite se toma en las 3 semanas, no más de 144 horas, y en la semana no más de 56. Si superan las 56 en la semana o si superan las 144 en las 3, ahí sí hay horas extras. Les mostramos cuáles se equivocaron. Muy bien, hemos sido buenísimos, ¿sabes? Sí, porque cuando configuré la prueba, es profeso, estuve muy generoso y puse las que les mostrara. Para el parcial no va a ser así, voy a ser menos generoso. En cuanto se apruebe el parcial, Micaela, está claro en la consigna cuando ingreses. Dice que tenés que tener 35 respuestas correctas. Y lo dice claramente en la consigna. Esto es el 70% y así está previsto cuando cargamos los porcentajes, porque el sistema trabaja con porcentajes. Sigo con Brenda. Cuando la mujer termina el periodo de excedencia y decide no volver a trabajar, ¿automáticamente se considera despedida o el empleador le debe primero intimar? Buena pregunta, Brenda. No es técnicamente despedida. Aquí es una rarísima avis de la ley contrato porque tiene dos presunciones que son en contra de las presunciones normales de la ley contrato. Primero, presume que si no comparece a trabajar o no va, presume la renuncia. Recuerden que la renuncia no se presume. El abandono de trabajo no se presume. Aquí la ley, en el caso particular de la trabajadora mujer embarazada, sí lo presume. Salvo prueba en contrario, que no fue porque estaba enferma, no fue porque su chiquito estaba mal, pero si no va, no necesita intimación porque la ley ha creado esa presunción. Y la segunda excepción que tiene en este régimen específico de las trabajadoras mujer embarazada es que esa extinción, que viene a ser una especie de renuncia o de abandono, tiene una compensación económica. La renuncia nunca lleva indemnizaciones dentro de la ley contrato de trabajo, salvo en el supuesto de la trabajadora mujer embarazada, donde hay una contraprestación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuánto es? Porque esto sí podría ser una pregunta.
¿Cuál es la compensación que tiene la trabajadora mujer embarazada que renuncia expresamente o tácitamente se entiende que ha renunciado, vencido ¿El su licencia por parto? 25% de la 245? Sí, Matías, 25% del 245. Es un porcentaje de la indemnización por antigüedad. 25% del 245. No, el criterio que predomina, Alexis pregunta en el fallo de Drewer, el criterio que predomina y no vamos. Normalmente en un multiple choice, insisto, esta cátedra no se caracteriza por preguntar, dígame cuál es el voto en minoría del último de los vocales No, nosotros vamos a cuál es el criterio resuelto en la jurisprudencia. Después, en un final, por supuesto, que si es el tema que ustedes eligen o si da, podríamos decir, bueno, salió, no sé, Álvarez con Cencosud, que se ganó por un voto, la Corte resolvió por un voto resolvió que había que no solo aplicar, reintegrar, sino pagar todos los salarios caídos. ¿Qué dijo la minoría? Los que no estaban, los otros 4, porque en ese momento eran 9, ¿qué dijeron? Bueno, eso sí puede ser un criterio para un final, pero no para nada en un parcial. Sí, ¿qué pasa con el 12, Cele? ¿Es nulo y sin valor? Lo tenés ahí, a mano al 12. ¿Querés que lo compartamos? Vamos a compartirlo para que no nos queden dudas. Perdón que creo que no había abierto mi ley contrato. Denme un segundo. En el 12, ¿por qué puede llevar a alguna confusión o algún error? Porque lo que tienen que tener presente es que ese artículo se modificó y se le agregó en los últimos años algo que decía la versión original, que es, acá está, perdón que no encontraba para compartir, que es que los acuerdos individuales también forman parte de lo que se entiende como orden público y como irrenunciable. Antes, van a ver cuando vean el artículo 11.12, principio de irrenunciabilidad, será nula y sin valor toda convención de parte que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, los convenios colectivos o los contratos individuales de trabajo. Ese es un agregado de la 26.574 en el año 2009. Antes no decía el de los convenios individuales. Cuando di el tema, comenté que el hecho de que no estuviera permitía sostener, aparte de la doctrina, de que habían cuestiones del acuerdo individual que eran disponibles, que yo, por ejemplo, si cobraba 100.000 pesos cuando el sueldo de convenio eran 50, podía el empleador en algún momento negociar pagarme menos de los 100.000 pesos, por ejemplo 80, se estaba pagando más del convenio colectivo, pero menos de lo que habíamos comprometido. Eso era antes porque se entendía que era disponible, que no había una afectación del principio de renunciabilidad. Con la reforma del 2009, eso ha quedado bastante más claro para la mayoría de la jurisprudencia y de la doctrina, en el sentido de que también los acuerdos individuales implican una cuestión de orden público y no es renunciable lo que yo haya convenido en un acuerdo individual. Entonces, cuando la pregunta del parcial da la opción válida, que es la opción completa, que reduzca los derechos previstos en la ley, el estatuto profesional, el convenio colectivo o los contratos individuales. No sé si esa era la pregunta que me hizo Cele. Perdón, estoy todavía un poquito arriba. Horas extra, una jornada nocturna, empieza después de las 8 horas porque había una hora más o después de las 7 horas. A ver, no te termino de entender, Elsa. Ah, no sos vos, es una compañera. Bueno, la hora extra, si la jornada es íntegramente nocturna, es de 7 horas. Y la hora extra comienza después de la hora séptima. Esto es un tema discutido en doctrina, pero ya por mayoría se acepta que es así. Que no
Si trabajo más de 7 horas, todas íntegramente nocturnas, lo que haya excedido esa séptima hora pasa a ser hora extra. Creo que es eso lo que me estaba preguntando la compañera. No sé si puede ser que hayan algunas manifestaciones que sean para ustedes, porque yo no las entiendo, 25%. Regreso del trabajador luego de un accidente inculpable. No tengo identificado el nombre del que pregunta porque me da nada más que, no creo que se llama Galaxy J5. En inculpables, recuerden, lo damos muy cortito para no extendernos demasiado, recuerden del 208 al 213, y aquí ¿qué es lo que puede pasar? Que como consecuencia de la enfermedad o el accidente inculpable, el trabajador que estuvo de licencia paga durante los periodos que la ley nos da, de 3 meses, 6 meses, se duplica si tiene carga de familia, pueda reintegrarse vigente el periodo ya sea de licencia paga o de reserva del empleo, que es de un año posterior. Cuando se vaya a reintegrar, ahí aparecen las opciones. Si viene con un alta, con un estado de capacidad igual que cuando estaba antes, se le debe dar trabajo y punto, no hay nada que objetar. Ahora, si viene con una incapacidad parcial permanente, en principio el empleador debe otorgarles tareas livianas acorde, manteniéndole la misma remuneración, pero debe darles tareas en la medida que cuente con las tareas, no es que tenga que crear un puesto especial para ese trabajador. Si tiene tareas acorde y se las da, perfecto. Ahora, si no tiene tareas acorde para darles, el contrato se extingue por incapacidad parcial sobreviniente, y ahí la indemnización es del 247. La carga de la prueba de que no hay tareas acordes es del empleador. Si el trabajador inicia un juicio y el empleador no puede demostrar esto porque habían tareas acordes para darle, el despido se convierte en un despido incausado y la indemnización es la del 245. Entonces, si tengo tareas, se las doy. Si no tengo y verdaderamente no tengo, pago 247. Ahora, si la incapacidad es absoluta, 66% o más, y como tal se extingue por incapacidad, la indemnización que debe pagar el empleador es la del 245. Esto es el cuarto párrafo del artículo 212. Recuerden, y traten de ir y venir con los temas, que ese famoso cuarto párrafo lo tuvimos que ver forzados antes de que Sergio diera inculpable, cuando vimos periodo de prueba. ¿Por qué? Porque el trabajador en periodo de prueba no es acreedor de la indemnización del 212 cuarto párrafo. Lo dice el artículo 103 bis. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ojo, porque puede que la pregunta entre por un lado o por otro. O sea, ¿qué pasa con un trabajador con una incapacidad absoluta si está en periodo de prueba? Si tiene derecho a cobrar el 245 o no cobra nada. Bien. ¿Alguien más con preguntas? Yo de las que estaba viendo acá, creo que no tengo ninguna otra. Bueno, han quedado afectados por el resultado del parcial de 5 preguntas. ¿Qué les pasa? ¿Quedaron mudos? ¿Cómo les fue a la mayoría? Bien, excelente. Yo estoy a disposición para el tema que quieran. No tiene sentido que yo agarre un tema y empiece a hablar otra vez, porque los voy a aturdir. Esta es una clase de repaso. Las dudas, si estuvieron estudiando, traten de canalizarlas ahora. ¿Qué puede pasar? Que el fin de semana, que es el tiempo que a lo mejor más le van a dedicar a estudiar, aparezcan las dudas. Me mandan un mail o por la PETCO o directo, como quieran, y me preguntan, y yo me comprometo a contestarles durante el fin de semana. Si aparecen dudas, porque a veces ustedes concentran el mayor esfuerzo, como hemos hecho todos, y, no se olviden que alguna vez también he sido estudiante, en los últimos días y en el último fin de semana. Entre paréntesis, a mí que me cuesta esto de la distancia y de no estar en el aula, les cuento que hoy recibí algunas cuantas felicitaciones de exalumnos, porque es el Día del Docente Universitario, y estoy a 15 días de cumplir 31 años de ser docente universitario.
Yo soy recibido en la Facultad de Derecho de Roca, de las primeras camadas en el año 88, y en el año 89 pasé a ser docente de esta cátedra. Así que estoy orgullosamente docente por... Gracias, ahora me van a decir todos, me tuve que felicitar yo solo y ahora me vienen a felicitar ustedes, son unos falsos. Sí, bueno, gracias. ¿Qué hacemos con dudas? ¿Tienen más dudas? ¿No? ¿Se quieren ir a estudiar, me imagino, o a tomar unos mates, o aprovechar la tarde que está linda, que es una tarde de sol? Estudien, si aparecen dudas me mandan mail o me preguntan. Lo del decreto 328 del 88, dice, bien. Entre todas las salutaciones venía lo del decreto. Miren, vamos a hacer una cosa. Ustedes tienen una gráfica con una síntesis de procedimiento preventivo de crisis. ¿Sergio les dio algún material respecto de eso, de cómo evolucionó? ¿No? Vamos a hacerlo. Denme un segundito, por favor. Porque hace muchos años, para una clase especial para jóvenes abogados, yo di una charla específica sobre el procedimiento preventivo de crisis, y aquí lo que vamos a hacer ahora es, les voy a compartir, y si quieren después les subo, se los puedo mandar acá como adjuntos. Vamos a compartir este pequeño gráfico, que les va a ayudar bastante, creo yo. ¿Lo están viendo ahí? Willen, ¿alcanzan a ver un gráfico procedimiento preventivo? Gracias. Sí, bueno, se ve. Perfecto. Esto es procedimiento preventivo de crisis. Miren, no es tan complejo, pero a veces hace mucho ruido por la cantidad de disposiciones y por algunas contradicciones que ha tenido el propio legislador de derogar algunas normas y después dejarla vigente. El gráfico son 2 filminas nada más, está hecho en un Word, yo también lo tengo en un PDF, pero para que vean por qué, por dónde aparece y cómo es que aparece el famoso decreto, el 328 del año 88, comunicar en 5 días, que había sido derogado. ¿Por qué? Porque este decreto 328, la ley de empleo, cuando crea el procedimiento preventivo de crisis, expresamente así lo deroga. Pero ¿por qué hace tanto ruido esto? Porque después, en el año 2002, cuando la famosa crisis del 2001-2002, aparece los decretos 264 y 265, y aquí este decreto 264 pretende volver a hacer ultraactivo al decreto 328. Dice que si no se dieran los porcentajes y los números que exige la ley de empleo en el artículo 98, habrá que estarse al procedimiento del decreto 328 del 88. Entonces, yo me imagino, no estuve en la clase de Sergio, no la he visto, que Sergio lo que les ha traído a cuento es eso, les ha querido explicar o les ha explicado qué pasa con el famoso decreto que en su momento tenía un procedimiento que luego fue derogado por la ley de empleo, pero que luego en el año 2002 fue vuelto otra vez a querer puesto en funcionamiento, y hay toda una discusión en doctrina sobre la validez o no de ese decreto. No sé si era eso lo que me estaba preguntando, perdón. Si les sirve el grafiquito, yo después se los paso. Celeste, no sé si es celeste, no sé si era eso. ¿Era eso? Ok. Juan Ignacio, suspensión por cargos electivos y por servicio militar. Es sencillo, son 4 artículos de la ley de contrato de trabajo, si querés te los doy ya, no hay problema, pero voy a ser bastante bueno, no hay preguntas sobre eso. Así que el tema yo lo doy, no tengo problema, pero no hay preguntas. Sergio, cuando ha incorporado, no incorporó preguntas sobre eso y yo tampoco lo hice. Lo digo en 2 líneas porque es una pavada. El tema de cargos electivos es que cuando una persona se postula y es elegida para representar un cargo, ya sea de elección política o de elección sindical, hay una suspensión de la relación laboral durante el plazo que dura el cargo, lo que dure el mandato. Y durante ese periodo el empleador debe conservarle el empleo, es decir, va a estar a la espera de que termine el mandato. Ahora, la pregunta es,
cuando termine el mandato, o eventualmente cuando renunciara, porque renuncia antes del vencimiento del mandato, ¿cuánto tiempo más hay que esperar? Bueno, 30 días es el plazo que tiene el trabajador para reintegrarse o reincorporarse al trabajo que estaba suspendido. Si no lo hace en esos 30 días, el empleador podrá extinguir la relación laboral, deberá comunicar la extinción. ¿Por qué? Porque el plazo de suspensión ha vencido o ha fenecido. En el del servicio militar, la ley sigue hablando de servicio militar. Recuerden que en los términos del servicio militar obligatorio, lo que era la convocatoria del servicio militar obligatorio, que por suerte hace muchos años ya no tenemos después del caso Carrasco. Entonces, si bien no se ha derogado, el artículo está plenamente vigente, hubo bastantes discusiones en torno a si se podía aplicar o no esta suspensión para el caso del voluntariado, aquel de que va y se inscribe voluntariamente para hacer el mal llamado servicio militar. Parte de la doctrina entiende que no, que esta norma solo rige cuando el servicio militar es obligatorio o cuando haya convocatorias obligatorias que podrían existir en caso de conmoción interior, etcétera, pero que si es voluntario no se aplicaría. La solución es la misma, se suspende durante el plazo y tiene 30 días para volver y reincorporarse y continuar con la relación laboral. Así que, Juan Ignacio, el tema es sencillo, si lo mirás en los artículos de la ley de contrato, no es difícil, pero no hay preguntas sobre eso. Sí, voy a subir la clase a YouTube y ustedes lo acaban de mandar al frente a Cosentino, la tijereteo esa parte que hago, no me van a hacer quedar mal. Camila, una duda sobre, sí, suspensión por causas económicas. ¿Cuál sería la duda o querés que dé toda suspensión por causas económicas? Le estamos poniendo emoción. Camila está pensando. ¿O la duda? Sí, te escucho. Acá, yo tengo entendido que en las suspensiones por causas económicas y disciplinarias el empleador no abona la remuneración. Pero el 218 no, el 218 dice que el trabajador tendrá derecho a percibir la remuneración por todo el tiempo que estuviera suspendido, se hubiera impugnado la suspensión. O sea, solamente si le impugna y se le otorga, si no, no. Bien, buena la pregunta. Ubíquense en el tema. Suspensiones. Suspensiones de ciertos efectos del contrato de trabajo. Recuerdan qué es la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Hay alguna de las características de las notas distintivas del contrato que por motivo X se ha suspendido. Normalmente la prestación de la relación laboral es no concurro, no pongo a disposición la fuerza laboral, y el otro tema importante, que es de la esencia del contrato, es si hay derecho o no a remuneración. Hay suspensiones que son pagas, por ejemplo, la licencia por enfermedad inculpable durante el periodo de 3 a 6 meses duplicado por carga de familia. ¿Qué hay? Hay una suspensión, yo no voy a trabajar, no pongo a disposición la fuerza laboral, pero sí tengo derecho a cobrar remuneración. En el periodo final, cuando es reserva del empleo, 1 año, ahí no voy y no cobro, o sea, se suspenden los dos efectos sustanciales. Lo que dice Camila es en las económicas y también en las disciplinarias, porque el 218 lo que hace referencia es si el trabajador impugna la sanción que se le aplicaron, ya sea una sanción disciplinaria o fundada en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, que son las económicas, y le hacen lugar a la impugnación, esto va a depender de que la impugne y que el empleador o le dé la razón o en un juicio lo gane. Si así ocurriera, esos días se van a cobrar, son lo que se denominan como salarios caídos. O sea, como la suspensión estuvo mal aplicada o carece de causa o no es razonable, o sea, no cumple con los requisitos, si yo impugno, reclamo y gano, tengo derecho a que me paguen esos días. Esa es la referencia que hace el 218 y está bien la observación de Camila en el sentido de que, en principio, los días de suspensión disciplinaria y suspensión fundada en causas económicas no se cobran. El trabajador no cobra. Recuerden, vinculado con esto, que nosotros vimos en remuneración un articulito muy importante que está de súper moda en este momento, que es el 223 bis, está pegadito ahí al 218. ¿Por qué? Porque ese es el que permite que de manera individual o colectiva se acuerde que cuando hay una suspensión económica, es decir, por falta de disminución de trabajo o por fuerza mayor, se acuerde pagar una contraprestación no remunerativa en compensación al trabajador. Y esto es mucho de lo que se está haciendo, que yo les hice bastante hincapié y se los puse en una carpetita muy chiquitita
para que no los asusten la cantidad de volumen, de COVID-19, y esto es lo que se está haciendo en los acuerdos marcos de CGT, UIA, empleados de comercios, petroleros. Se está suspendida por fuerza mayor la relación laboral y se está pagando, más allá de que por fuerza mayor no debería cobrar, pero se está pagando una contraprestación no remunerativa, una suma no remunerativa en los términos del 223 bis. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Yo creo, me gustaría saber cómo, que les puedo mandar, pero bueno, lo pongo directamente, me parece mejor en la PEDCO, al grafiquito este que les hacía mención. Lo ponemos en la carpeta donde Sergio dio procedimiento preventivo de crisis, les agrego eso. En cuanto al plazo fijo, ¿hay algún tope de duración? 5 años. No, sigue la cosa, perdón. En cuanto al plazo fijo, ¿hay algún tope de duración de suspensión? Porque no debe ser indeterminada. Ah, me mataste, Camila. A ver, explícame, poné micrófono y explícame a qué te referís con la duda. Claro, porque yo entiendo que en el plazo fijo dice que debe, o sea, claramente debe haber un plazo cierto. Que Contrato no a plazo puede ser... fijo estamos hablando, sí. No, sino en las, perdón, yo no me expliqué, en las causales, o sea, para que sea válida la suspensión. Justa seguimos causa, en suspensión, yo me fui para otro lado, sí. Sí, plazo fijo y ser notificado por escrito. En el plazo fijo, yo entiendo que tiene que haber un plazo cierto, pero no dice, digamos, el límite. Dice que Sí lo tiene, dice, o sea, que, sí lo dice. ¿Cuál es el plazo máximo que se puede aplicar para una sanción disciplinaria? ¿Y cuál es el plazo máximo para las suspensiones económicas? Muy bien, Celes. Para las disciplinarias, 30 días. Recuerden, ¿por qué? Porque si excede los 30 días, el trabajador se puede colocar en situación de despido indirecto. O sea que el límite, siempre hablando de año aniversario, no calendario, aniversario, de hoy para atrás. De hoy, un año para atrás, máximo 30 días. Y después tenés un articulito... por fuerza mayor, sí, es 75. Exacto. Por fuerza mayor, bien, listo. Exactamente. Gracias. Y la combinación de uno con otro, máximo 75 días, ¿cómo puede ser? O sea, eso está previsto en los planes. 90 días, bien. Como que lo estuvieras leyendo en este momento. Perfecto, Camila. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Hable ahora o calle para siempre. Nos vemos el lunes. Recuerden, va a estar el parcial disponible desde las 4 hasta las 5:30 y yo voy a estar acá. O sea, de hecho, es más, les voy a mandar una invitación de Zoom y voy a abrir una sesión de Zoom. Yo no sé con los recursos informáticos que cuentan. El que quiere perfectamente puede estar contestando el parcial y si tiene una duda me lo pregunta por Zoom. Obviamente las dudas no es, dígame, profe, si es la A, la B o la C. La duda es si la pregunta no les queda suficientemente claro. Hemos tratado de que sean todas lo más claras posible. Recuerden, como dice el enunciado, hay siempre una y solo una que es la respuesta correcta. Nosotros no tenemos más de una, ni puede ser tampoco esa opción de que no haya ninguna. O sea, hay una correcta, nada más. No hay posibilidad de otra cosa. Y si no, al teléfono y si no, al mail. Cualquier duda, por si hay alguna dificultad, lo solucionamos. Bueno, buen fin de semana para todos, besos y nos encontramos el lunes.